Para ir desarrollando en estas semanas este mensaje que hoy el Señor me trae para ustedes, he estado analizando que en ese tiempo que estamos viviendo, necesitamos con urgencia conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y le digo esto con toda propiedad. Necesitamos con urgencia conocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en muchos cristianos, por decirlo así, el Evangelio de Cristo, su fe se ha vuelto una costumbre. Su fe se ha vuelto una religiosidad y se ha ido incluso a un segundo, a un tercer plano de prioridad en su vida. Y yo les he hablado a ustedes acerca de las prioridades que debemos tener como cristianos, y el primer punto de prioridad debe ser nuestro Dios, luego entonces está la familia, luego viene todo lo demás. Pero esa primera prioridad en muchos que están en las iglesias se ha invertido. Muchos se han vuelto lamentablemente religiosos en su profesión de fe. Cuando hablo de religiosos es a costumbre solamente, pero una vida dedicada al Señor, pues es como que han estado dejando poco a poco y se han dejado amarrar al mundo, por decirlo así, coqueteando con el mundo y ni siquiera sin darse cuenta de su peligrosa realidad, tanto jóvenes como adultos de la misma forma. Entonces tenemos que comenzar a conocer nuevamente, si hemos como que desconocido un poco en verdad a nuestro Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Aunque como predicador de su palabra, yo solo les voy a decirlo así, les muestro la puerta, y es deber de cada uno de nosotros entrar por esa puerta y conocer al Señor como Él se ha dado a conocer y establecer una relación verdadera con su Salvador. Si Él está en su corazón, yo creo que sí, y el Espíritu Santo también debería estar en nosotros, y eso tiene que ser una realidad. Pero si está el Espíritu Santo en nosotros, recordar que el Espíritu Santo también es una persona, no es, como yo digo normalmente, un afiche pegado en la pared de su vida, o un cuadro que usted tiene allí como algo que usted va a exhibir. Para nada. El Espíritu Santo de Dios es aquel que nos redarguye, que nos muestra, que nos convence de pecado, que nos enseña, que nos guía y nos da también el entendimiento de su palabra. ¿Estamos conociendo nosotros al Señor? Este es el inicio de una pequeña serie, si el Señor lo permite, que denominé ¿Quién es Jesús? Y ese es el título que hoy comenzamos a desarrollar. ¿Quién es Jesús? Ahora bien, para comenzar con esto tengo que enseñar un poco acerca del Antiguo Testamento. Y a esa persona, a ese Dios sublime, a esa segunda persona de la Trinidad divina, o la Trinidad divina, que conocemos como Jesús, anteriormente, pues en el tiempo del Antiguo Testamento no se conocía como Jesús. Vamos a nombrarlo en estos momentos como el Hijo de Dios, como el unigénito Hijo de Dios. Y se presenta en el Antiguo Testamento no como Jesús, repito, sino como primeramente como el ángel de Jehová. Si usted ha leído en el Antiguo Testamento, y es bueno que también lo siga leyendo, usted verá que en varias partes, en varios libros de la Biblia, se presenta más el ángel de Jehová, se presentó, y esta palabra ángel es con mayúscula al inicio, y tiene ciertas características. De tantos versículos voy a tomar uno solo para enseñar lo que quiero decirles. Jueces capítulo 13, en el libro de los Jueces, en el capítulo 13, versículo 17, y se habla a una mujer llamada Manoa, el cual le estaba dando el Señor, pues, un hombre llamado Manoa y su esposa, en los cuales pues Dios le había dado iban a ser los padres de ese juez llamado Sansón. Y dice Jueces 13, versículo 17, entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, mire esto, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpliere tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es secreto? Y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y lo sacrificó sobre una roca a Jehová. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoa y de su esposa. ¿Por qué tomo este texto? Porque presenta varias cosas aquí que son importantes y que nosotros debemos analizar también.
Cuando este hombre le dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpliera tu palabra te honremos? Y dice otra versión, te adoremos. Si fuera sido simplemente un ángel creado por Dios, simplemente el ángel le fuera dicho, como le dijo un ángel a Juan, mira, no te arrodilles delante de mí, no me adores porque yo soy también consiervo tuyo. Mas no le dijo esto. Además también le dijo lo siguiente, entonces, ¿por qué preguntas mi nombre que es secreto? Y en la Biblia, los nombres, por lo menos de esos ángeles principales que se han conocido, se dan a conocer. Por lo menos tenemos dos nombres que en la Biblia hablan. ¿Cuáles son? Está el mensajero de Dios. ¿Cuál es ese nombre? Gabriel. El ángel Gabriel, que es el mensajero del Señor, tomado también como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y está el guardián también de Israel, que es el ángel Miguel. Y ellos tienen sus nombres, pero dice, este nombre tú no debes nombrarlo, es secreto. Ahora, también es otra particularidad, y también dice esto lo siguiente, y el ángel hizo milagro a vista de Manoa y de su esposo, y los ángeles no hacían milagros. Entonces, ¿quién hizo esto? Bueno, nosotros vemos, y ahora estamos enseñando, que es ese que se ha llamado el ángel, entonces de Jehová, es el Hijo antes de encarnarse, es el Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento lo llaman también de otra forma, el príncipe de los ejércitos de Jehová. Si usted ve también en el Antiguo Testamento y dice, más el príncipe de los ejércitos de Jehová hizo esto, se está refiriendo a nuestro Señor, y se está refiriendo al Hijo de Dios, al unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? En Josué capítulo 5, versículo 14, dice lo siguiente. Y se le presenta, estaba Josué, estaba en un lugar observando el territorio enemigo más. Entonces el príncipe de los ejércitos de Jehová se le presenta, y entonces cuando Josué ve esta visión o este personaje, dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y entonces él le respondió, dice la palabra, no, sino que he venido ahora como príncipe del ejército de Jehová. Y entonces Josué, mire esto, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. ¿Quién había hablado anteriormente antes de Josué? El mismo Señor Dios, cuando se presentó delante de Moisés en la zarza, le dijo, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás pisando es santo. Pero también vemos otra particularidad, ningún ángel acepta adoración. Bueno, el ángel caído que conocemos, llamado antes Lucifer y ahora que nosotros conocemos como Satanás, el diablo, el enemigo. Y él es el único por el pecado, por la maldad en él. Pero ningún ángel de Dios aceptaría adoración. Si usted lee en el texto, entonces vemos que Josué se postró sobre su rostro y adoró al príncipe de los ejércitos de Jehová. Y le habla de esta forma, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces, ¿a qué ángel se le llamaría Señor? Entonces, ¿quién personaje es este? Es nuestro Señor, a quien conocemos como Salvador, Jesucristo. Amén. También en el Antiguo Testamento se le profetiza como el niño nacido. La semana pasada hablamos un poco de ese texto. En Isaías capítulo 9, versículo 6, dice la palabra, porque un niño es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, vemos nosotros allí cómo en el Antiguo Testamento, en la palabra de Dios, no se habla de Jesús, y vamos a ver también ahorita el significado de su nombre, más se habla también de diferentes formas. Se habla entonces como el ángel de Jehová, se habla entonces como el príncipe de los ejércitos de Jehová, como el niño de la profetizada, etc. Y en el libro de Éxodo, ahora quiero hablar un poco de esto para dar un mayor entendimiento. Preste atención a lo que hoy voy a enseñarles, porque voy a hablarles un poco a profundidad de lo que es el nombre del Señor.
y por supuesto de nuestro Señor Dios Salvador. ¿Por qué nosotros creemos en un Dios trino? Cuando yo le digo que nuestro Dios es un Dios trino, que son tres personas en un solo Dios en tres personas, ¿cómo usted pudiera entender esto? ¿No será que son tres dioses? No, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. ¿Y qué dice la Biblia? En el libro de Éxodo, nuestro Dios Todopoderoso, en su pluralidad se presenta también como el nombre principal. Pero Él tiene ciertos otros nombres que nosotros quizás no hemos todavía entendido, pero hoy lo vamos a conocer. El primero está en Génesis capítulo 1, versículo 1. La versión que usted tiene, la versión Reina y Valera, obviamente dice, en el principio creó, ¿quién? Dios. Pero su nombre en hebreo se llama Elohim. Elohim, así se traduce en nuestro castellano. Elohim, y significa más de uno. La palabra, o el nombre, perdón, Elohim, significa pluralidad, es decir, más de uno. Entonces, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, ¿quién es Elohim? ¿Sabe? Y hay algo que a mí me llena tremendamente cuando conocemos más acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando dice allí creó, vamos a utilizar la palabra en nuestro castellano, Dios. Pero Dios, ¿en qué forma? Tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios, en su creación perfecta de toda la tierra, de toda la humanidad, trabaja activamente. ¿Cómo trabajó Dios? ¿No se ha preguntado usted? Pues mire lo que dice un poco, vamos a Nuevo Testamento rapidito, en Hebreos capítulo 1, versículo 2, y dice así. Mire esto, bien. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora mire esto que está subrayado. Por quien asimismo hizo el universo. Voy a repetir esa parte. Por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, voy a pararlo ahí un momentito. ¿Quién fue la mano ejecutora de la creación? Mi pregunta, el Hijo de Dios. El Padre da la orden y el Hijo ejecuta la acción. Dice, por quien asimismo hizo el universo. Allí está presente la Trinidad. Allí está presente el Hijo. Incluso desde la misma creación, cuando el Padre dijo, hágase la luz, entonces, ¿quién fue la mano que accionó, la que hizo de todas estas cosas? El Hijo de Dios. Y también en el versículo 3 se refiere también como el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y Él es el Hijo quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Entonces, estoy hablando de la Trinidad. En Génesis capítulo 1, versículo 2, en el versículo 2 de Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para hablar del Señor Jesucristo tengo que hablar de Dios en su totalidad. Para hablar del Señor Jesucristo tenemos que conocer primeramente a todo lo que es Dios. Y quiero dar aquí algo muy rápido. Lo coloqué allí para que usted lo pueda tomar una fotico, anotarlo. Pero el nombre personal de nuestro Dios, traducido del hebreo al castellano, son estas 4 letras, lo que se llama el tetragrama sagrado, YHWH. Tiene una pronunciación, pues todavía yo no la he podido dominar esa pronunciación porque son puras consonantes. Entonces, para que pudiera haber una pronunciación acercada, los estudiosos llamados los masoretas, los que escriben la palabra en ese tiempo, insertaron las vocales del nombre Adonai, que se llama Señor.
Si yo puedo decirle a nuestro Dios, Señor, su nombre sería Adonai, el Señor. Y entonces para formar el nombre Jehová, y más o menos sería la pronunciación, que traducido al castellano, nosotros lo conocemos como Jehová. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí me está entendiendo? Ese es Jehová. Aunque la más probable pronunciación del inefable nombre del Señor es Yahweh. Yahweh, haciendo énfasis fonético en las consonantes y no pues en las vocales. Más o menos es lo que estaba investigando. Ahora, ¿qué significa en sí ese tetragrama sagrado? YHWH, que es el nombre de Dios, nosotros lo conocemos por Jehová. ¿Qué significa? ¿Cuál es ese nombre? Se le presenta simplemente como yo soy el que soy. Ese es el nombre. Cuando usted dice Jehová es, Jehová hizo, entonces ese nombre Jehová significa yo soy el que soy, el que llega a ser conocido. Y obviamente se señala una revelación progresiva que va haciendo de sí mismo a través de su nombre. Mire esto que acabo de investigué. Yahweh o Jehová, en nuestro castellano, porque de repente entonces ya no es Jehová, ahora es Yahweh. No, simplemente lo nombramos Jehová, porque se tradujo el castellano a nuestro castellano de esa manera. Entonces no es pecado, hermano, porque he escuchado gente que dice es pecado, no nombre al Señor Jehová, porque eso es del diablo. También he escuchado eso. No, simplemente es la traducción que se dio. Sí, de sencillo, como usted usted puede traducir el nombre José, cuando aquí hay varios José. Y en inglés no se nombra José, se nombra James. Sí, es sencillo. ¿Ven? O Miguel como Mickey. Sería el nombre. Entonces hay traducciones de un lenguaje a otro. Entonces Yahweh es traducido en castellano como Jehová. Sí, es sencillo. Ahora, Jehová se registra 6.000 veces en el Antiguo Testamento, pero no se nombra en el Nuevo Testamento en ningún momento ese nombre. Pero por su parte, el nombre Jesús o Yeshua, más o menos la pronunciación en hebreo sería Yeshua, se registra más de 8.000 veces en el Nuevo Testamento. Pero Yeshua o Jesús no está registrado en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué me enseña esto? Que entonces Dios se da a conocer plenamente a través del Nuevo Testamento en nuestra Biblia como Yeshua o Jesús. Y la palabra Yeshua o el nombre Yeshua o Jesús significa el Salvador. Eso es el significado de nuestro Señor, el Salvador. Yahweh o Jehová salva. Y vemos que fuera de él nadie se salva. ¿Sí está conmigo? Entonces, nuevamente hago la pregunta, según la Biblia, ¿quién es Jesús? Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es Jesús? Porque nosotros tenemos que aprender a conocerlo más cada día. Les hablé rápidamente, porque eso tiene mucho que cortar lo que les acabo de decir, pero lo hablé muy rápido acerca de cómo el Señor en su Trinidad se da a conocer en el Antiguo Testamento. Más en el Nuevo Testamento, en lo que nosotros estudiamos, los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas generales, e incluso en el Apocalipsis, cómo se da a conocer nuestro Señor. Quiero hablarles, comenzar hoy, por varias formas en que a través del Nuevo Testamento se conoce a nuestro Señor Jesucristo. Y el primero es como el Hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Alguna persona alguna vez le ha preguntado a usted o le llegará a preguntar a usted, ¿y por qué tú dices que Jesús es el Hijo de Dios? Y más que a nosotros, en nuestro país están viniendo muchas personas que son de la religión musulmana, del Islam. ¿Sí o no? En nuestro país hay bastantes personas de esas. Entonces, ¿cómo usted puede presentar defensa del Evangelio a través del conocimiento de la palabra? Porque usted entonces va a decir, no, que Jesús es el Hijo de Dios, a través de la Biblia. Y en Mateo capítulo 26, versículo 62, Mateo
26, versículo 62, y me gustaría que usted anotara todas esas referencias, 62 y al 64, este texto narra el momento en que habían apresado ya a nuestro Señor Jesucristo, lo estaban acusando para condenarlo a muerte, y pues no conseguían nada. Y dice entonces, levantándose el sumo sacerdote, le dijo al Señor Jesús: ¿no respondes nada a lo que te preguntan? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote respondiendo le dijo: escuche esto, mire, te conjuro por el Dios viviente. Esta palabra te conjuro tiene una connotación bastante fuerte, porque según estaba viendo la palabra, el conjurar es como que te comprometo delante de Dios a que digas esto, y si la persona no lo hace, hay un castigo de parte de Dios. Pablo también lo usó para obligar a que sus cartas fueran leídas delante del mismo pueblo. Entonces le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dice Mateo, y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Es decir, sí, tú lo has dicho. Además les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder y viniendo en las nubes del cielo. Voy a darle otro texto paralelo, Marcos capítulo 14, versículo 62, y Marcos 62 dice de esta forma: y Jesús le dijo, es la misma pregunta que le había hecho, y Jesús le dijo: yo soy. ¿Yo soy qué? El Cristo, el Hijo de Dios. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, tanto Mateo como Marcos se complementan en esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Recordemos nosotros que la semana pasada hablamos de que Jesús, además de que fue profetizado, también, y fue profetizado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como el Hijo de Dios, entonces también fue concebido sin ningún pecado. ¿Por qué entonces es Jesús el Hijo de Dios? ¿Por qué nosotros no podemos decir que somos también hijos de Dios si también Dios nos hizo? Si también Dios nacimos nosotros igualmente, porque igual somos creación de Dios. Aunque bien lo sabemos, también recordamos que la palabra de Dios nos dice que por nuestros pecados nosotros estamos separados de la gloria de Dios, y nuestro destino, el destino de la humanidad, es un destino de muerte eterna. Sin embargo, a través de Jesucristo, a través del Señor, entonces hay la oportunidad de salvación, de vida eterna, de rendición y de ser hecho nuevamente hijo de Dios. La Biblia me dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y a los que le recibieron les dio la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios también? Coherederos con Cristo, todos aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, y los que creen en Él. Entonces, vemos nosotros que Jesús es concebido sin pecado. ¿Por qué tú dices que es concebido sin pecado? Bien, nosotros también se lo puede leer en los evangelios de la misma manera, de que Jesús fue concebido no por un hombre, sino por el mismo Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá su sombra, y entonces concebirás un hijo que será llamado Santo Ser, el Santo Ser que iban a ser, santo porque no hay pecado original en él. Amén. Déjeme decirle algo: si usted de repente se le presenta a una persona y le viene y le dice, es que Jesús es un ángel, Jesús es un ángel, Jesús es el ángel Miguel, Jesús no es ningún hijo de Dios, ¿cuál sería su respuesta? ¿Qué diría usted? ¿Cómo usted presentaría defensa del Evangelio y cómo usted presentaría la defensa de que Jesús es el Hijo de Dios y no es simplemente un ángel? Yo quiero que vaya al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos hay una respuesta contundente en relación a esto. Hebreos capítulo 1. Y hermano, lo que le estoy diciendo es para que usted esté avisor, usted pueda anotar, usted pueda estar, ya sé. Porque hay una secta que dice plenamente de que Jesús no es el Hijo de Dios, de que Jesús no es Dios, simplemente un ángel. Y en el libro de Hebreos capítulo 1, el versículo 3, ya leímos el versículo 2, pero leemos el versículo 3, dice, el cual habla de Jesús, siendo, ¿quién?
el resplandor de su gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios Padre, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación, ¿de qué? De nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero ahora veamos el versículo 4. Dice el versículo 4, hecho tanto más superior que los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si alguno me dice, pero si está viendo que fue una creación de Dios entonces, pero fue hecho superior a los ángeles, sigue siendo un ángel, entonces, porque hay personas que vienen y dicen esto. La misma palabra nos va a nosotros explicando y nos va a nosotros dando la respuesta. Versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? A ninguno de los ángeles. Aquí está la primera respuesta de que Jesús no es ningún ángel. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo el Padre, tú eres mi hijo? A ninguno. Y dice, siga leyendo conmigo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, aquí tenemos nosotros una respuesta de que Jesús es el Hijo de Dios, mas no es un ángel creado. Jesús, como hijo, fue engendrado por el Padre. Sí, aquí lo dice la palabra, pero no fue un ángel, ni es un ángel. Es el Hijo de Dios. Entonces, sigo leyendo con esto. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y ministros, y a sus ministros llama de fuego, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre, jamás. Entonces, al Hijo lo llama Dios. Si usted sigue leyendo entonces todo esto, versículo 10 por lo menos dice, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Se refiere al Hijo también, el que fue la mano creadora de la creación, la mano ejecutora de la creación. Versículo 13, por ejemplo, dice, ¿y a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, no es ningún ángel, tampoco, si alguno viene a decirle a usted, los ángeles más bien, y mire bien este versículo 13, ¿para qué están? Son seres más poderosos que nosotros, hechos más poderosos que nosotros, pero también están para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. ¿Quiénes son los que heredan la salvación? ¿Quiénes son los que heredan la salvación? Entonces, los ángeles de Dios están al servicio de la iglesia de Cristo. Dice amén a eso. A mí me conforta, a mí me llena eso, a mí me fortalece. Que en medio de una tribulación o de un ataque espiritual, yo pueda clamar al Señor y decirle, Señor, envía tus ángeles a favor de tu iglesia, a favor de tus hijos, a favor de mi hogar. Y el Señor, no porque usted le está dando una orden, usted le está haciendo un clamor a Dios y Dios responde para sus hijos. Amén, hermano. Alabe a Dios entonces por eso. Que el Señor nos da esa bendición. Usted puede clamar libremente al Señor. Y en momentos de dificultad, en momentos de situación, me recuerdo no voy a decir anécdota, un testimonio de un siervo, de que incluso hasta por la televisión pasó, donde un hermano estaba siendo atacado y estaba orando con su familia, y a través de la televisión también un hombre estaba ministrando y decía, en tal país hay un siervo que está orando con su familia y está pidiendo cobertura de Dios y está clamando, y ese hombre decía, y veo demonios que venían y llegaban a su hogar, pero en el nombre de Jesús clamo para que Dios envíe un contingente de sus ángeles y vengan a guardar y a cuidar a este hombre y su familia. Y eso fue un testimonio que sucedió, hermano. Y Dios obró en gran manera.
y después entrevistaron al hombre, salió, bueno, todo eso fue algo tremendo, pero es un testimonio para nosotros que nos hace recordar la bondad, el amor de Dios y el poder del Señor también. Amén. ¿Quién es Jesús también? Vuelvo al punto. ¿Quién es Jesús? La Biblia lo llama también el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí está conmigo acá? Y es otra afirmación de quién es Jesús para nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 29, estaba un hombre, un profeta llamado Juan el Bautista, perdone, estaba ese profeta llamado Juan el Bautista, antes de él, y dice esta palabra, tomé este texto, y al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es el que Dios Padre ha provisto para salvación. Para los que hoy nos visitan, cuando hablo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que el mundo, la humanidad está condenada. Está condenada para una muerte eterna. Nosotros nacemos condenados. El ser humano nace separado de Dios. El ser humano nace, lamentablemente, si lo puedo decir así, con su espíritu como muerto. Aún vivo, pero muerto. Y nace en condenación. Mas a través de Jesucristo, a través del plan perfecto de Dios, entonces está la oportunidad de la salvación y de la vida eterna. Entonces es quien el Padre ha provisto para la salvación, y esto nos habla del magnánimo sacrificio mediante el cual se llevó a cabo el plan de la expiación por el pecado, y Dios reconcilió a la humanidad con Él mismo. Entonces, aquí el apóstol Juan, cuando escribe este evangelio, no está hablando solamente de los corderos que se ofrecían en sacrificio todos los días en el templo para perdón de pecados. En el templo antiguo todos los días se ministraba todo el día, y estaban los sacerdotes y estaban las personas que traían corderos blancos sin mancha, y era para degollarlos, para derramar sangre, porque sin sacrificio no hay perdón de pecados. Y entonces había de esa manera la forma de expiar los pecados. Pero también habla la palabra de un tipo de cordero llamado el cordero pascual. Y ese cordero pascual fue aquel que fue sacrificado en el momento en que el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto. Estaba ya casi saliendo de esa esclavitud que estuvo por 400 años, y el Señor le dio la orden: agarren un cordero, degüéllenlo y coloquen entonces ustedes su sangre en los marcos de su puerta, porque iba a venir el ángel de Jehová. Escuche esto: iba a venir el ángel del Señor a emitir juicio, y todo lugar, toda casa donde no estuviera esa sangre, entonces entraba e iba a sacrificar a los primogénitos de esa casa. Entonces sucedió en la palabra que ese cordero entonces vino, y la sangre de ese cordero impidió que el ángel de Jehová cometiera entonces ese asesinato, se puede decir así, ese sacrificio. Entonces, esta sangre que liberó a los israelitas de la muerte representa en este tiempo a Cristo Jesús como nuestra Pascua, que se convierte en el sustituto de nuestros pecados. Hermanos, nosotros somos pecadores, pero somos pecadores redimidos por la sangre del Cordero. Somos pecadores perdonados por la sangre del Hijo de Dios. Cada uno de nosotros. Y este es el fundamento de nuestra esperanza en Jesús. ¿Por qué? Porque solo en Él hay perdón para todo pecador arrepentido, mediante su muerte en la cruz del Calvario. Jesús quita el pecado de encima de todo aquel que se somete por fe a la gracia, al perdón y a la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Amén. Jesucristo murió por toda la humanidad. Y aunque lamentablemente no todos le reciben como Señor y Salvador, sino que muchos lo rechazan, porque
pues cada quien toma su decisión, pero más los que creen en Él y le reciben, vuelvo a repetirlo, se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermano. Entonces hay una realidad plena para nosotros, para usted que hoy está aquí con nosotros, para que los que nos van a escuchar a través de este medio, de este video también. Jesús cargó sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Jesús cargó sobre sí mismo todos tus pecados, todos mis pecados, y en Él fue echada nuestra culpa. Había también un sacrificio que se hacía. Se tomaba un macho cabrío vivo en un momento que se llamaba el día de la expiación y se llevaba al desierto y se oraba y se colocaba sobre la cabeza de este animal todas las iniquidades, todas las rebeldías y todos los pecados de los hijos de Israel. Y Jesús también se convierte en este tipo de que todos nuestros pecados, todas nuestras rebeldías, todas nuestras iniquidades han sido echadas sobre Él. Y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Y no es para que otra vez se vuelva a sacrificar el Señor, no es para que nosotros estemos otra vez, una y otra vez pidiendo sacrificio, sino que dice la palabra de Dios que su sacrificio fue hecho de una sola vez y para siempre. Y fue por amor a ti, fue por amor a mí, fue por amor de cada uno de nosotros. Qué cosa tan tremenda, hermano, de que, y lo he dicho varias veces, que no le cuesta nada al Señor, no le costó nada al Señor haber deshecho esa obra que hizo cuando Adán y Eva pecaron. Sin embargo, Él por amor, Él de una vez hizo ese plan perfecto. Y ese plan perfecto comenzó a vislumbrarse en el momento en que el Señor llega al jardín del Edén y llama a Adán. Y Adán estaba escondido y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Señor, me doy cuenta de que estaba desnudo. Ay, ¿por qué te diste cuenta que estaba desnudo? El Señor ya lo sabía. El Señor lo sabe todo. Pero le estaba preguntando: Señor, lo que pasa es que la mujer que me diste siempre vino y ella entonces desobedeció. No, pero es que no desobedeció ella, desobedeció él también. Porque ambos comieron de la fruta que no debían comer. Entonces por eso, Señor, me fueron abiertos los ojos. Y no te dije que no debías comer de esa fruta porque el día que comieras entonces morirías. Pero la maldición que echó Dios, y fue así, no fue directamente primero sobre el hombre, sino sobre la serpiente, sobre el tentador. Y la palabra que le dijo más o menos, yo pueda parafrasear, es que le dijo: sobre el diente te arrastrarás, y el hombre entonces pisará tu cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es esta parte de acá. ¿Ok? Y ahora entonces, que muchos estudiosos dicen que esa palabra es el principio de la profecía del plan de Dios, en el cual Dios prometería de que a través de la descendiente de Eva vendría aquel que redimiría al ser humano, a la humanidad, con Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos que pecaron están destituidos, separados. El ser humano estaba en una posición y es destituida de ella por el pecado. Mas en Cristo Jesús entonces el ser humano puede volver a esa relación con Dios. Por un hombre, por el primer Adán entró el pecado, mas por el segundo Adán entonces recibimos la redención de nuestros pecados. Por uno entró la muerte, por el otro, por la muerte del segundo Adán entonces entra la salvación y la vida eterna. Amén. ¿Sí estamos aprendiendo algo? Entonces, ¿quién es Jesús? Además del Hijo de Dios, ¿Jesús es también? Amén. También se define a Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el pan de vida. Jesús, nuestro Salvador, ¿es el qué? El pan de vida. Y hay algo para mí muy interesante. Juan capítulo 6, versículo 32 en adelante. Juan 6, 32 en adelante. Nos habla, y el Señor Jesús le estaba hablando, y Jesús les dijo a las personas que lo estaban siempre increpando: de cierto les digo, ¿no les dio Moisés pan del cielo? Mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, mire conmigo otra vez, y Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me han visto, ustedes no creen. Esto me hace reflexionar mucho en que la fe que se requiere para ser salvos y para permanecer en Cristo no es una fe ociosa o una fe estancada. El viernes hablaba de la fe, de ese principio de la fe. Y es necesaria una fe en nosotros activa, una fe creciente. Porque cuando la fe se estanca, se hace ociosa, entonces comenzamos nosotros a desmayar, a dejarnos llevar por diversas cosas que nos hacen divagar, que nos hacen perder la mirada de Cristo Jesús. Y comenzamos nosotros entonces a menguar, a decaer en nuestra fe. Y la fe en un cristiano tiene que ser una fe activa, en la cual nosotros tenemos que poner todo nuestro empeño. Dios es tan grande y tan poderoso, hermano, que hasta nos da la fe. La fe en la Biblia declara que es un regalo de Dios también. Es lo que todo nos está dando Dios. Es como si nosotros estuviéramos allí tirados en el piso y Dios nos levanta, vamos a bañarte, vamos a vestirte, vamos a cambiarte todas las ropas y vamos a darte comida y luego vamos a ponerte para que tú tengas una casita, Dios nos da todo. Pero después de que Dios nos da todo, depende de nosotros seguir o a la estatura en la cual Dios nos ha elevado o seguir otra vez, más bien, metidos en el basurero o en la podredumbre de donde el Señor nos sacó. Cada uno de nosotros decidimos eso. Pero si somos hijos de Dios, entonces nosotros tenemos que permanecer y accionar nosotros también para seguir en esa posición que el Señor nos ha colocado. ¿Sí me estoy dando a entender? Ahora, esa fe se reactiva o se fortalece por el amor. Si yo no amo a Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo? Él me amó primero, pero yo tengo que cada día fortalecer ese amor, y ese amor me lleva a creer en las promesas de Dios, aún no viéndolo. ¿Cuántos de nosotros, y decía el viernes, cuántas personas, siendo cristianas, piensan, oh, tanto que dicen, Cristo viene, pero yo creo que todavía falta tiempo. Yo como que voy a ir todavía dándome rezagado por ahí, por allá, porque de todas formas ya yo creí en Jesús, ya el Señor me salvó, así que igualito, y si yo le pido perdón, bueno, el Señor viene y me perdona, listo y todo. Muchas personas, muchos que están en las iglesias piensan de esa manera y se dejan entonces ir envolviendo por el mundo, ir envolviendo por las cosas, ir envolviendo una y otra vez. Y eso me hace recordar ese tipo de serpiente. Hay personas que no les gustan las serpientes, pero permítanme hablar un poco acerca de eso. Ese tipo de serpiente que es el tipo de anaconda. Hay un tipo de anaconda que ella caza y ella exhala un aliento, un vaho, y todo ser que se pasa por un lado de eso, si lo llega a oler, se emboba. Se queda, empieza a embobarse y ¡pum! Y cae. Y algunos de los indígenas que conocen dicen, si tú escuchas un sonido extraño, algo así, salga corriendo de ese lugar. Porque te puede estar cazando una serpiente y ella está exhalando un tipo de aliento que lo que hace es que te marea por completo. Y cuando el animal o la persona cae allí mareada y se queda allí en el lugar, viene la serpiente, comienza a enrollarlo y lo estira. Y se lo come. Se lo traga. Y muchas veces vivo, todavía. Porque no puede moverse. Ese ejemplo me llama a mí mucho la atención en relación a que como cristianos,
si nosotros no estamos alertas en lo que el mundo quiere envolvernos, entonces vamos a caer en las redes del mundo, en las redes de la tentación, en las redes de las situaciones que vengan, y pueden parecer muy inocentes. Pueden parecer cosas como que, eso no se hace así ya, o eso no es así. Escuchaba gente que dice, pastor, pero que sí es, está pasado religioso, o está pasado de esto. Y varias veces uno dice, tenga cuidado, y después cuando cayó, se lo digo. Porque la más mínima cosa puede parecer inocente al principio, pero después, hermano, es donde viene la caída. Recuerde que Satanás, el enemigo, no va a hacer que usted caiga de una vez y va a darle el golpe de una vez. Comienza poco a poco. Él comienza a atontarlo, a bobarlo, que usted o que yo también venga y como que si nada hubiera pasado, esté tranquilo, bueno, y comience yo a acostumbrarme a aquello que no agrada al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos nosotros que estar al pendiente siempre de que el mundo quiere destruirnos, el enemigo quiere destruirnos, pero tememos a aquel que nos da las herramientas para nosotros mantenernos, sostenernos firmes en esa fe que solo Él puede darnos. Amén. Vuelvo acá al punto. Entonces, el Señor Jesús decía a esta persona, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y los judíos, al oír de los labios del Señor Jesús, la demanda que Él hacía de creer en Él como enviado del Padre, les pide una señal. ¿Quién eres tú? O sea, dinos. Pero Él se la da, yo soy el pan de vida. Yo soy mayor que el pan del cielo. ¿Cuál era el pan del cielo? Era el maná. Fíjense que al principio dice, Jesús le dijo, ¿no les dio Moisés pan del cielo? Y se refiere a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. ¿Cuántos años pasó Israel en el desierto? 40 años. Y 40 años fue sostenido por Dios en un desierto donde no había alimento, donde no había agua, por ese pan del cielo. Y ese pan del cielo todos los días por 40 años venía. El Señor les mandaba el maná. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo. Y puede ver cómo el Señor hizo con ese milagro tremendo por 40 años. Pero entonces le dice, mira, Moisés les dio pan del cielo, mas mi Padre le da el verdadero pan del cielo, el pan de vida. Y Jesús, entonces, es ese pan de vida. El maná le dio a Israel el sustento para que se sustentara enteramente. Pero Jesús se convierte en ese alimento que da vida a nuestro espíritu. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes les gusta comer? No, pero es que hay muchachos que vienen y, como decía la hermana Siria, dijo, es que ya yo comí ayer, ¿por qué tengo que comer tanto? Sí, como dice el canto, a mí lo que me gusta es comer. No, esto nos encanta. A mí me encanta comer, sí es verdad, y comida buena, aunque no puedo comer de todo ahorita, sí, pero me encanta. Sin embargo, ¿qué le pasaría a usted? Yo pongo este ejemplo, si usted come solamente en toda la semana, una sola vez, el día domingo. ¿Cómo se pondría usted en la semana, amigo hermano? A ver, ¿quiere enflaquecer rápido? ¿Quiere ponerse en la línea? Bueno, coma una sola vez en toda la semana, coma solamente el domingo en la mañana. Y ya. ¿Y al mes cómo quedaría usted? ¿Por qué baja la cabeza? Porque sabe dónde le voy, ¿verdad? Así muchos cristianos comen solamente en toda la semana, una sola vez, y los domingos. Y el resto de la semana, nadita, hermano. Nada. Esa Biblia parece nuevecita. Sí, hay hermanos que tienen su Biblia nuevecita, porque no la usan, porque no la leen, porque no la estudian.
Ya la Biblia mía aquí ya se le están borrando las letras. Y entonces usted hay que conseguir otra. Pero hay unos que tienen esa Biblia que parece nada más. Usted le pone el condón regalo y ya está listo. Por eso, hermano, ¿por qué no la usan? ¿Y cómo están entonces espiritualmente esas personas? Raquítico, no flaco, raquítico. Eso es lo que pueden estar. Así están muchos, hermanos. Sí, es la verdad. Hay muchos hermanos que están, miren, ay, Dios mío. Viene un viento, viene una broma, viene una situación y se caen. ¿Por qué? Porque no se alimentan de ese pan de vida que es nuestro Señor. Y por eso que caen una y otra vez, hermano. Pero a medida que usted se alimenta bien, y así como usted se alimenta del teléfono, ¿verdad que sí? Y yo les he dicho a varios, a ver, hermano, cuando usted se levanta, a veces ni siquiera sin cepillarse, ¿qué es lo primero que agarra? ¿La Biblia o el teléfono? Ahí usted está demostrando la condición en que se encuentra. De una vez. ¿Qué es lo primero que agarra? ¿La Biblia o el teléfono? Muchos cristianos hoy en día no, mire, se acuestan con el teléfono y hasta a veces se les duerme con el teléfono aquí en la cara. Sí, ni les da chance ni de ponerlo a los lados. Y se levantan y una vez con la lagaña aquí. Ay, ¿quién me escribió? ¿Se ríen porque es verdad? ¿Es la realidad? ¿Y el pan de vida dónde está? Comen de lo del mundo, pero desechan lo que Dios les ofrece. Y por eso están enfermos. Escuche lo que le estoy diciendo. Muchos cristianos hoy en día están enfermos espiritualmente, enfermos mentalmente, atados por el mundo. Porque las redes también se pueden convertir, además de que pueden ser algo beneficioso, pero se pueden convertir en una serpiente que nos envuelve y que nos quita la vida espiritual. Tengamos equilibrio, hermano. Tengamos equilibrio, iglesia. ¿Saben? El mismo pueblo de Israel llegó un momento que se cansó del maná. El mismo pueblo de Israel dijo un momento, nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Esas fueron las palabras de ellos. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que ese desprecio de ese pan del cielo provocó que Dios enviara serpientes venenosas dentro del pueblo como castigo, y empezaron a morir una y otra vez muchas personas porque habían despreciado el pan que Dios les estaba dando. ¿Qué es lo que pasó entonces? Vinieron el Señor y dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala, y todo aquel que mire la serpiente entonces será de una vez sanado. Hermano y hermana, le digo que Jesucristo se convirtió no en esa serpiente de bronce, pero Él fue levantado en una cruz del Calvario. Y Él, todo aquel que mire al Señor, todo aquel que no solamente mire con sus ojos carnales, sino que pone su vida, pone su mirada en Él, es salvado, es sanado y es restaurado a la posición que Dios nos ha colocado ahora. Qué cosas tan hermosas que el Antiguo Testamento nos habla, y todo es preludio de lo que iba a ser en nuestro Señor Jesucristo. El maná era para el sustento diario, pero el pan que Jesús da es para vida eterna. Sin embargo, los judíos no entendieron eso. Pues los judíos no entendieron que eso era en un sentido espiritual y pensaron que hablaba en pan material. Voy otra vez a Juan capítulo 6. Pero voy al versículo 51 en adelante. Y dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos peleaban entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer de su carne? Y Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Si usted fuera estado en ese tiempo, ¿cómo pensaría usted? ¿Qué pensaría usted de Jesús? Algunos dirían: ¿este tipo está loco? ¿Cómo es eso que yo vengo y tengo que comerle él de su carne y beber de su sangre? Eso es pecado, porque yo no puedo tomar la sangre de nadie, o no puedo comer la sangre de un ser humano. Muchos de los judíos no entendieron de lo que estaba hablando Jesús, porque lo veían literalmente como un tipo de pan, un alimento de su cuerpo simplemente. Y Jesús estaba hablando de sí mismo en ese símil del pan, pero de creer en él. Y el principio, cuando él decía de comer y de beber su sangre, estaba enseñando acerca de la comunión íntima que tenemos que tener nosotros con él para poder conocer al Padre. Muchos de los judíos y de sus discípulos decían: Señor, muéstranos al Padre y creeremos en ti. Y el Señor Jesús les dijo: a nadie el Padre lo puede ver. Si me conocen a mí, conocerán al Padre, porque yo soy uno con el Padre. ¿Queremos conocer a Dios Padre? Conozcamos primero al Hijo. Conozcamos primero a Jesús. Y Jesús se ha dado a conocer a nosotros por medio de su palabra y a través de su Espíritu Santo. ¿Conocemos nosotros verdaderamente a Jesús? Lo vemos simplemente como alguien de lejos. Porque muchos estudios se pueden decir que Jehová, el nombre que nosotros conocemos al castellano, en el Antiguo Testamento era el Dios de lejos. Pero Jesús es Dios, pero es Dios en nosotros, por nosotros, y el que está cerca constantemente con cada uno de nosotros. Y yo no les dejaré solos. Estaré siempre con ustedes. Él se ha acercado a nosotros. ¿Nos estamos acercando nosotros a Él? ¿Conocemos al Señor? ¿O simplemente sí, yo sé que Jesús es el Señor, sí, yo sé que Jesús es esto? ¿Estamos comiendo de Él? ¿Estamos comiendo del Señor constantemente para sostenernos en medio de toda situación que podamos vivir y de lo que viene al mundo? Mi hermano, mi hermana, y usted que hoy está escuchándonos, así como el pan material puede sostener el cuerpo, así Jesús es el pan del cual se alimenta nuestro espíritu. Cristo es el pan vivo y vivificante. Porque aunque estuvo muerto por nuestros pecados, Él está vivo porque resucitó para completar nuestra justificación. Y la muerte y la resurrección de Cristo constituyen el núcleo del Evangelio. Sin muerte y resurrección no hay verdadero Evangelio, hermano. Y el maná se limitaba a presentar la vida que se había recibido, pero Cristo da vida a los que están muertos en delitos y pecados. Usted que hoy nos visita, déjeme decirle con todo amor y respeto, pero usted está muerto en delitos y pecados. Y el único que le puede dar vida y salvación es Cristo Jesús, el pan de vida al mundo. Y se la da a todo aquel que viene a Él sin ninguna distinción. Amén.
Y Cristo es la luz del mundo. Cristo se da a conocer como la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12 dice, y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y Jesús les hablaba a estas personas que le escuchaban, pero le escuchaban como sordos. Yo no sé si usted, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Y demuestro mi edad con esto, no tengo temor de mi edad, pero yo siempre pongo el ejemplo de un cómic que pasaban que se llamaba Charlie Brown. Y cuando estaba en la escuela, estaba la profesora hablando y ponían a escuchar desde la perspectiva de Charlie Brown. Y entonces lo que se escuchaba, Charlie Brown lo que escuchaba era y Charlie por allá en su mundo pensando todas las cosas y otra persona hablando y lo que escuchaba era puro eso. Y hay muchas personas que usted le puede decir, le hablarle de Jesús, pero es como si estuvieran como Charlie Brown. No le prestan atención, no le atienden, y usted una y otra vez les habla. Y yo les digo hoy, hermanos, no se desanimen. No se desanime en predicar el Evangelio. No se desanime a hablarle a una u otra persona de Cristo. Háblale con amor. Háblale con ese mismo amor que el Señor actuó en usted. ¿Por qué? Porque tenemos que insistir. El testimonio que nosotros tenemos es que Cristo nos ha salvado y que la luz de Cristo resplandeció en nuestras vidas y nosotros decidimos, tomamos el anhelo y la decisión de mirar esa luz. Pregunto, si el sol se tapara por un año, ¿qué pasaría en la tierra? ¿Sabía usted que hace algunos miles de años atrás, según los científicos, ocurrió un tiempo llamado tiempo de glaciación? ¿Qué fue lo que ocurrió? Un volcán muy grande hizo erupción y fue tanta la ceniza volcánica que emitió que tapó la atmósfera y tapó los rayos del sol por cerca de un año. Y según los científicos dicen que murió cerca del 80% de la vida en el globo terráqueo en ese tiempo. Porque sin luz del sol, las plantas no pueden hacer su fotosíntesis. Las plantas llegan a morir. Y según la cadena alimenticia, los animales que son herbívoros comienzan a morir porque no tienen alimento. Los carnívoros comienzan a morir porque los herbívoros murieron. Y así todo va degradándose y muriendo. Si se tapara la luz del sol por un año, el 80% de la población del mundo de los animales moriría por completo. Ahora, ¿cuánto más sería la condición del ser humano sin la luz que da Cristo? Si Cristo no hubiera venido a la tierra y no se hubiera hecho carne, ¿qué hubiera pasado con la humanidad? No estuviéramos aquí ya, hermano. La humanidad no estuviera. Por eso es que yo digo, y la Biblia dice, Cristo es la luz del mundo. Y nuestro deber es seguir esa luz verdadera. No es suficiente con mirar esa luz, sino hay que seguir esa luz, porque esa luz es nuestra lámpara. Y no es solamente a nuestros ojos, sino también para nuestros pies. Y el Señor promete a aquellos que seguimos esa luz, que es Cristo, que no andaremos en tinieblas. Y con la luz, que es Él, entonces nosotros tendremos cada día más esa unión con nuestro Señor Jesús. El versículo 13 dice lo siguiente. Miren lo siguiente, y quiero decirles esto rápidamente. Me llama la atención esta parte. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. Wow, ¿cómo es eso? Jesús le respondió y le dijo, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes buscan según la carne, yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo soy yo solo. Yo no soy yo solo, sino que el Padre, sino yo y el Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo,
y el Padre que me envió da testimonio de mí. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Y si ustedes me conocieran, también a mi Padre ustedes conocerían. Es lo que les acabo de decir. Queremos conocer al Padre. Queremos decirle a Dios, Padre mío, Padre nuestro. Tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer al Señor. Porque Él ya se ha dado a conocer. Mi hermano, mi hermana, si usted quizás ha pasado por allí y ha dicho, sí, yo sé que Jesús es el Cordero de Dios, sí, yo sé que Jesús, pero ¿lo vive? ¿Lo vivimos? La pregunta es esta, ¿lo vivimos? ¿Estamos seguros de que el Señor, de quién es Él en mi vida? Porque podemos decir, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, sí, ok, sí, yo sé, pastor, que usted ya, sí lo sé, pero ¿lo estamos viviendo? Hermanos, les digo que al ir indagando cada vez más en la palabra, al ir viendo cómo se da a conocer mi Señor Jesucristo a nuestras vidas, eso me da cada día más fuerzas. Y no es solamente estos, hay otras formas más que no nos alcanza el tiempo, cómo Jesús se da a conocer. Y nosotros tenemos que conocerlo a Él plenamente, como Él quiere darse a conocer a nosotros. Jesús es la luz del mundo. Y Él no tiene por qué explicarles a otros el otro testimonio de que no, que como decían los judíos aquí, ¿cómo es eso? Tú das testimonio de ti. ¿Y quién da testimonio de ti? La pregunta es aquí, por ejemplo, ¿cómo puede usted explicar que la luz es luz? La pregunta es esta, ¿cómo podría usted explicar que esa luz del sol es luz? Ella misma se explica a sí misma, ella misma está dando luz. ¿Cómo puede la luz dar la luz? Es una pregunta extraña, pastor, ¿cómo es eso? Sí, muchos científicos se preguntan eso. Algunos dicen que es por los fotones que emite el sol para acá, pero ella misma da testimonio cuando da la luz. Así también el Señor y el Padre da testimonio también de Jesús. ¿Cuándo el Padre dio testimonio de Jesús? Cuando el Señor Jesús fue bautizado. Y cuando emergió de las aguas, dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma y se escuchó la voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Él es la luz del mundo. Él es la luz para cada uno de nosotros. La pregunta hoy es, hermano y hermana, ¿cómo está esa luz brillando en su vida y en su corazón y en su mente? Esa luz que Jesús está apagada, está debajo o está en usted brillando fuertemente. Esa es la pregunta para nosotros. Termino con esto, con estas preguntas. ¿Creemos que conocemos al Señor Jesucristo? Tenemos que conocerlo cada día más. Una de las palabras del apóstol Pablo dice, hasta que lleguemos a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a conocerle a Él tal cual es. Es el anhelo del Señor, según su palabra, que en este tiempo que estamos viviendo, iglesia, conozcamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él está pronto a venir por su iglesia. Hermano, mi hermana, Cristo viene. Y no voy a dejar de decírselos. No voy a dejar de anunciárselos. ¿Por qué? Porque el Señor me va a pedir cuentas. Y a usted también. Jesús viene por su iglesia pronto. Y muchos nos iremos con el Señor. Muchos se quedarán. Y allí será el lloro también, como dice la Biblia. Allí será el grito. Muchos se quedarán. Espero que ninguno de los que estamos aquí nos quedemos. Pero les recuerdo que la única forma de irnos con el Señor es que Jesús esté ¿dónde? En nuestras vidas. Y que lo recibamos como Señor y como Salvador. Y los que están hoy visitándonos,
no voy a perder la oportunidad de decirles, Cristo les ha amado tanto, que hoy están ustedes aquí. No por casualidad, sino con un propósito. Y el propósito es de que usted escuche de que Jesús le amó a usted de tal manera, el Hijo de Dios, de que Él se hizo hombre, se hizo siervo. Y no solamente se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, sino que también se dejó morir en la cruz del Calvario. Ese tipo de muerte era la muerte más terrible en ese tiempo, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser perdonados. Y no importa para Él el tipo de pecado que nosotros podamos tener, porque cuando venimos a Él arrepentidos, sabiendo que necesitamos de Él, Él perdona todos nuestros pecados y todas nuestras fallas. Y nos da el más grande regalo que ninguno jamás puede recibir: la salvación y la vida eterna. ¿Qué regalo usted recibió este 24 de diciembre? Diremos algunos, ninguno, yo fui el que lo di. Pero el mayor regalo es Jesucristo. El mayor regalo al mundo y a su corazón, a su vida. Porque déjeme decirle nuevamente, toda persona sin Cristo está condenado a la muerte eterna. Muchas personas pueden ser muy buenas en este mundo, obedientes, etc. Pero cuando nos toque irnos de esta tierra, sin Cristo, lamentablemente no será al cielo. Y la única forma de que nuestras almas partan de esta tierra con Cristo Jesús al cielo es teniendo precisamente ese seguro de vida. ¿Quiere usted ese seguro de vida? Muy fácil, mi amigo, mi amiga. La Biblia me dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que el Padre le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. Allí está Jesús para tu vida. Allí está el pan de vida. Allí está el agua de vida. Allí está la luz para tu alma y para tu corazón. Venga usted a Cristo Jesús. Le pido que esté de pie en este momento. Vamos a clamar al Señor y decirle, oh Señor, te doy gracias. Gracias no solamente por este año que termina. Gracias por tu salvación. Porque no la merezco. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Si yo le puedo decir a alguien que pueda merecer la salvación y la vida eterna, nadie. Nadie. Y por cuanto no la merecemos, Dios el Padre, en amor a nosotros, extendió su amor y su Hijo, su único Hijo, su primogénito, también dijo, yo voy. Y Él se hizo siervo y nos amó también. Y Él en la cruz no condenó a los que los estaban clavando, a los que le estaban matando. Sus palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sus pecados, mis pecados, tus pecados fueron sobre Él, allí en la cruz. Y con todo y eso, Él cayó, no dijo nada. Sus últimas palabras fueron, cumplido está, consumado es. Pero Él no se quedó en la cruz, no se quedó en una tumba, Él resucitó el tercer día. Y en Él tú tienes salvación y tienes vida eterna. Y es por esto nuestro mensaje, nuestra palabra, que tú vengas a Jesús, que tú tengas una decisión real con Él, que le ames como Él te ha amado y te sigue amando. Porque es esa luz que jamás se va a apagar, que siempre va a estar para ti. Ven a Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, si usted ha estado desalentado, desalentada, decaída o apartado del Señor, es el tiempo de levantarse, es el tiempo
fruto de venir a Cristo y tomar de su mano esa salvación y esa vida eterna. Tome las fuerzas que el Señor puede darte, que solo Dios puede darte. Señor, tengo batallas en mi vida, tengo esto, sí lo tenemos todos los días, todos, pero en Él somos más que vencedores porque Él nos ha dado la victoria. Oh Padre, clamamos, Señor, por tu amor, por tu misericordia, y te damos las gracias por un año, Señor, que nos has dado en medio de todo, en bendición, en amor, guardando a tu pueblo, cuidándonos, Señor, y sustentándonos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Dice la iglesia, levanta tu adoración a Él. A ti, Señor, sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por tu misericordia y tu amor con nosotros. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque sé que tú te mueves cada día en medio de tu iglesia. Gracias, Dios, por tu amor profundo por cada uno de nosotros. Susténtanos y guárdanos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Alaba a Dios. Es alabanza, usted puede decirle gloria a Dios, aleluya. Si el Señor ha tocado su corazón, déle la alabanza a Él. Dígale gracias, Señor, gloria a ti, bendito Dios.